Muy bien, muchas gracias. Eh, Vamos a dar inicio con esta segunda clase de nuestra materia de administración eclesial. Y voy a iniciar compartiendo con ustedes la pantalla de manera directa. Esta clase, bueno, es la continuación de la primera. Y quiero preguntarles si están viendo mi pantalla, hermanos. Y también preguntarles cómo se escucha mi audio. Perfecto, perfecto, se ve perfecto y se escucha perfecto. Gracias, hermano Mario. Muy bien, bueno, clase número 2 del curso de Administración Eclesial. Y esta es la agenda de nuestra clase, mis hermanos. Vamos a iniciar cada clase a partir de hoy, dando unos minutos para tener un repaso de lo que hicimos la clase anterior. Entonces, bueno, este va a ser el primer punto. ¿Qué hicimos la clase anterior? Después vamos a, bueno, a cerrar el punto en el que nos quedamos en la sesión anterior. Estábamos viendo algunos conceptos. Hoy vamos a ver lo que es el proceso administrativo, o el círculo del proceso de administración. Cerraremos con la definición de qué es administración. Vamos a ver qué es la planeación, qué es organización, qué es dirigir y qué es controlar. Estos son los puntos que vamos a revisar en nuestra clase en esta tarde. Y bueno, pues vamos a dar inicio precisamente como está marcado en la agenda, con este espacio de retroalimentación. La pregunta es, ¿qué hicimos la clase anterior, hermanos? Así que quisiera pues escuchar. Quienes tengan el deseo de participar lo pueden hacer en este momento. Adelante, mis hermanos. Pasa usted, hermano. Hermano Ricardo, adelante. Estuvimos viendo más o menos cómo va a ser el desarrollo de la clase, la meta de las clases, los objetivos, todos generales, los principios bíblicos en que está basado la clase justamente, la parte de administración. Vimos 5 principios bíblicos. Después estuvimos viendo algunos conceptos generales, lo que era la administración, la organización y lo que es el administrador. Y después vimos los objetivos. Sí, por favor. Y después hasta ahí me acuerdo. Y después vimos los 3 tipos de líderes. Estaba aquel que siempre hace todo. Después estaba el que deja que los demás hagan todo, y por último estaba el que les enseña y está creando nuevos miembros activos y estar justamente con ellos. Hasta ahí me acuerdo. Muchas gracias, hermano Ricardo, por esta retroalimentación. ¿Alguien más desea tomar la palabra? ¿Qué hicimos la clase anterior, hermanos? ¿Quién dice yo? Vimos, por ejemplo, iniciamos hablando acerca de las actitudes en las iglesias respecto a la administración. No sé si recuerden y alguien quiera comentar alguna o algunas de las actitudes que vimos en la iglesia respecto a este tema de la administración.
Bueno, vamos a continuar. Creo que no va a haber más participación en este inicio de la clase. Hermana Esmeralda, adelante. Paz, mi hermano. Pues hablábamos un poco de que lamentablemente en nuestras iglesias no todos tienen pues la preparación quizá en cuanto a la administración, ¿no? Y bueno, quienes sí lo tienen es porque, bueno, ya son iglesias muy grandes y hay más experiencia, quizá más preparación, pero bueno, se comentaba también que las iglesias pequeñas, las misiones, pues muchos rehuimos al tener un cargo en cuanto a la administración o algo que toque este tema, hermano, por quizá el peso de la responsabilidad, ¿no? Que es a lo que la mayoría mejor le damos la vuelta. Gracias, hermana Esmeralda. Pues efectivamente, lo que hicimos, ¿verdad? Así como usted lo comentó, fue analizar, hay algunas actitudes en cierto modo, ¿verdad? Como de descuido, podríamos decirlo, o incluso hasta cierto punto de menosprecio en cuanto a la función administrativa. Y bueno, mencionamos algunas de ellas, 7, si no mal recuerdo. Adelante, hermano Mario. Gracias, hermana Esmeralda. Sí, yo la clase pasada no pude estar en forma presencial, pero la vi. eh, y había una propuesta o una pregunta o una acotación del hermano Carlos Gui, que había dicho que hablaba del faltante de una guía que tendríamos acá en Argentina, una guía para hacer la parte del tesorero, ¿no es cierto? La parte del secretario, de cómo manejarnos, de qué se puede sacar de la caja de la iglesia para pagar y eso. Y a mí en un momento me había pasado lo mismo cuando fui secretario de mi congregación y veo que faltaría esa guía, ¿no es cierto? También se había hablado de algo que a mí me pareció muy interesante, de lograr la armonía entre los elementos de la iglesia, la comunión entre los individuos principalmente, ¿no es cierto? Y algo que también me pareció muy interesante y muy importante. Muchas gracias, hermano Mario. Gracias por su comentario. Y bueno, efectivamente vimos lo que usted nos precisa de manera muy correcta, muy adecuada. Eh, Analizamos varios principios bíblicos. Recuerdo que fueron 5. No sé si alguien desea comentarnos alguno de ellos, el que más llamó su atención de esos principios bíblicos que tienen que ver con el tema de la administración. A mí me llamó la atención por ahí que más que nada los dos primeros, donde dice que Dios es dueño de mí y Dios es dueño de mis bienes. Por ahí eso me quedaron por ahí más marcados de los 5 que habíamos tratado en la clase anterior. Muy bien, muchas gracias, hermano Mario. Adelante, hermana Marianela. Buenas tardes, permiso. Sí, con respecto a los principios bíblicos, a mí me impactó mucho el versículo de Proverbios, donde decía que honremos al Señor con nuestra riqueza, ¿no? Con nuestros bienes que sirvamos. Y bueno, por gracia de Dios, eso lo aprendí de mi suegro, ¿no? De que él me decía que todo lo que uno tiene lo tiene que poner a disposición de Dios, nuestro vehículo para llevar, traer a alguien,
hospedar en la casa, compartir lo que uno tiene, ¿no? Y la verdad que es una gran bendición de que podamos compartir lo que Dios nos ha prestado, porque todo es de Dios, como recién compartía el hermano Mario, de que Dios es el dueño de todo, así que seamos conscientes de que lo que tenemos es porque Dios nos ha permitido tenerlo, nos ha provisto, ¿no? Así que eso era lo que a mí me impactó mucho. Gracias. Gracias a usted, hermana Marianela. ¿Alguien más, hermanos, desea comentar? Tenemos un par de minutitos. Si alguien desea hacer algún comentario adicional. ¿Qué hicimos la clase anterior? ¿Levantó la mano hermana Esmeralda nuevamente? Sí, hermano. Adelante, hermano. Sí, yo creo que con la introducción de la primera y la segunda clase, pues es muy importante el sí capacitarnos en esta área, hermano, porque veíamos el caso de nuestro hermano Carlos, que él decía que llevaba 15 años en este ministerio, ¿no? Y a mí me impactaba, ¿no? Porque si aquí en México nos dejan 2 años en un cargo y ya estamos pegando gritos de fatiga y de cansancio, imagínese 15 años de llevar la administración, llevar la tesorería, siempre sí es algo, pues agotador, ¿no? Pero ¿por qué sucede ese tipo de situaciones? Porque pues no tenemos la capacitación, pero considero que ahora sí que todos los principios que usted nos compartió y la intención de la clase es que nos capacitemos y poder capacitar a más, ¿no? A más hermanos para que pues este tipo de cargos se vayan rotando y todos participemos y todos pongamos de pues, nuestros conceptos, nuestras ideas, pero en base a algo sólido, algo que ya tenemos bien aprendido. Muchas gracias, hermana Esmeralda. Y efectivamente una de las intenciones es como provocar el gusto, ¿no? Por capacitarnos en las áreas administrativas. Seguramente eso redundará en un mejor servicio también para, para Dios y en nuestros ministerios para el prójimo. Hermana Brenda, adelante. Buenas tardes, paz a todos, bendiciones. Bueno, la verdad es que me encantó la clase anterior, me interesó muchísimo y bueno, fue una alegría haber podido compartir. Lo que sí, me acuerdo que por ahí no tenía bien en claro que la administración de la iglesia era un tema espiritual, ¿no? Como decía, por ahí pensamos que no es así, ¿no? Lo vemos por ahí de otra forma y no llegamos a ese punto que nos compartió, ¿no? Y bueno, al ver por ahí la verdad bíblica que nos compartía, ¿no? En esos 5 puntos, que Dios es nuestro dueño, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Tenerlo ahí presente porque a veces por ahí como que estamos ahí y no queremos hasta ofrendar, no queremos, es como que nos cuesta, ¿no? Y al reconocer que no somos dueños ni siquiera de nosotros mismos, quedamos en nuestro propio lugar y nos damos cuenta de eso, ¿no? Y bueno, después que tenemos que ser fieles también, fieles mayordomos, y saber administrar también, ¿no? Y es muy lindo por ahí los puntos que nos vamos a ir aprendiendo para poder aprender eso, ¿no? Después de la seguridad en Dios, ¿no? También en su protección, que podemos confiar en eso y nada, que Él está y provee para nosotros también. Y Dios es dueño de nuestros bienes también. Eso es algo que me quedó muy marcado. Por ahí lo tenía en cuenta, pero es de bueno recordarlo siempre, ¿no? Y saber que solo Él es dueño de todo nuestro ser, todo lo que tenemos, ¿no? Muchas gracias por su comentario, hermana Brenda. Hermano Ricardo, ¿levantó nuevamente la mano o se quedó levantada? Sí, hermano, sí, no, justamente usted por ahí dijo parte de lo que yo iba a decir y Brenda también. Yo justamente había hecho un comentario clase anterior
de que cómo podíamos hacer para incentivar o provocar a que los demás participen. Y yo le decía por ahí, contándole los proyectos futuros que tenía la parte administrativa, que podía ser también un incentivo para los demás hermanos. Contaba por ahí el hermano Carlos, decía que no quieren participar o no se quieren involucrar en la parte administrativa, ¿no? Y otra cosa era el tema, como dijo Brenda, es que por ahí no piensan que es algo espiritual también en la parte administrativa, sino que piensan que es como un negocio. Y siendo como lo decía usted, es obviamente parte espiritual. Y muchos hermanos no quieren participar en la parte administrativa porque dicen, no, porque yo vengo a estar en comunión con Dios, y no se quieren meter también como diciendo, no, esa parte no es estar en comunión con Dios, ¿no? Y otra que decía, en las actitudes, decía, el desconocimiento sobre la mayordomía, como decía nuestra hermana Esmeralda, muchos desconocen cómo es justamente todo el proceso y toda la administración. Así que justamente quería agregar este punto. Muchas gracias, hermano. Muy valiosas sus aportaciones. En realidad, muy valiosas las aportaciones de cada uno de ustedes. Lo agradezco mucho. También la hermana Natalia escribió en el chat una aportación interesante. Bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda clase. Y vamos a hacerlo con una breve narración, con un diálogo. Alicia dice, ¿qué camino debo tomar? El gato responde, eso depende del lugar hacia donde vayas. Alicia nuevamente menciona, no sé para dónde voy. A lo que el gato replica, entonces, no importa cuál camino debas tomar, ¿verdad? Un extracto del libro A través del espejo. Y bueno, iniciamos con con este diálogo, hermanos, porque hay una frase que dice que para quien no sabe hacia dónde va, cualquier camino le parece correcto, ¿sí? Sobre esto vamos a hablar en esta ocasión, ¿verdad? Y vamos a iniciar con algunas preguntas de arranque, son preguntas de reflexión, ¿sí? La primera es ¿hacia dónde vamos? ¿En dónde estamos? ¿Y cómo vamos a lograrlo? Estas preguntas son realmente muy relevantes, son muy importantes. Son preguntas que las podemos aplicar desde el ámbito personal, desde el ámbito familiar, ¿sí? Y por supuesto, en esta clase lo estaremos enfocando desde la clave eclesial, ¿verdad? Hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo vamos a lograrlo, ¿sí? Si utilizamos esta historia o este diálogo entre Alicia y el gato, qué interesante sería, ¿verdad? Llevarlo al escenario de nosotros como creyentes o de nosotros dentro de la iglesia, ¿sí? En nuestros ministerios, en nuestras labores dentro de la congregación, generalmente nos hacemos estas preguntas. ¿Qué camino debo de tomar? ¿Qué decisiones debo de tomar? ¿No? Y esto nos hace reflexionar, pues depende a dónde quieres ir. Y si tú sabes a dónde quieres ir, también necesitas reconocer en dónde te encuentras y cómo vas a lograr llegar hacia donde tú estás pensando que debes dirigirte, ¿sí? Profundizando estas mismas preguntas, mis hermanos, la primera pregunta, ¿dónde estamos? Es una pregunta que nos invita a reflexionar respecto a nuestra realidad. ¿Dónde estamos? Significa cuál es nuestra realidad,
¿sí? Me recuerda aquel relato del libro del Génesis, cuando después de haber desobedecido a Dios y haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre, la primer pareja, Adán y Eva, se esconden de la presencia de Dios. Y entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y bueno, podríamos nosotros mismos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios le preguntó a Adán en dónde estaba? ¿Acaso Dios no sabía en dónde estaba Adán, hermanos? Bueno, en realidad Dios sabía en dónde estaba Adán, pero al preguntarle en dónde estás, lo que Dios hace, ¿verdad? Es motivar al hombre a la reflexión para que él mismo pudiese reflexionar cuál era la realidad en la que se encontraba, ¿sí? Y Adán le responde, estaba desnudo y tuve miedo, por eso me escondí, ¿sí? Así que esa es la idea de esta pregunta, ¿en dónde estamos? Ubicarnos, situarnos en nuestra realidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestra realidad como iglesia? Estas preguntas, ya lo mencioné hace un momento, las hacemos en todos los ámbitos importantes de nuestra vida. Hoy vamos a enfocarnos en el tema eclesial. ¿En dónde estamos como iglesia? ¿En dónde está mi congregación? ¿En dónde se encuentra mi ministerio? ¿Cuál es nuestra realidad? Y la segunda es hacia dónde vamos. Y con esta pregunta lo que estamos queriendo decir es qué deseamos lograr. ¿Qué deseamos lograr? ¿Cuáles son los resultados que esperamos obtener? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, después de haber establecido un punto de partida, el lugar en el que nos encontramos, y después de haber fijado el punto de llegada o el destino, entonces viene la tercera pregunta, ¿cómo voy a llegar? Es decir, ¿cuál es el proceso para alcanzarlo? ¿Sí? Es como, bueno, hoy dependemos mucho del GPS, ¿verdad? Cuando queremos llegar a algún lugar y sabemos hacia dónde vamos, pero no sabemos cómo llegar, pues muchos utilizamos ya el GPS, ¿no? Y el GPS nos dice cuál es el camino más adecuado que necesitamos ocupar para poder llegar a nuestro destino. Bueno, pues el punto 3 es eso, el punto 3 es el mapa, ¿no? El mapa, el proceso, la ruta, cómo lo voy a alcanzar, en cuánto tiempo voy a llegar, cuáles son los pasos que debo de dar, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, estas preguntas son muy importantes en un proceso administrativo, en un proceso de liderazgo, debemos de tenerlas siempre en cuenta, debemos de tenerlas muy presentes. No sé si les ha pasado, hermanos, eh, quizá esta es una experiencia que muchos hemos tenido, que de repente estamos en un lugar distinto del que pensábamos que nos encontrábamos. Es decir, que nuestra realidad era distinta a la realidad que nosotros pensábamos que teníamos, ¿sí? Y realmente este tema de la pandemia, el tema del cierre de los templos en los lugares en donde hubo necesidad de que los templos se cerraran, cuando aquí pasó este tema y los templos se reabrieron, hermanos, quiero decirles que nos enfrentamos a una realidad que nosotros no imaginábamos, ¿sí? Enfrentamos una realidad. No éramos la iglesia que pensábamos que éramos, ¿sí? Y bueno, ahorita estamos trabajando con una iglesia en una realidad de mayor necesidad de lo que nosotros pensábamos. Necesidad en formación, necesidad en discipulado, necesidad en compromiso, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante
es bien importante hacernos esa pregunta honesta, sincera, ¿en dónde estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya en la clase anterior vimos varios conceptos respecto a administración. Este va a ser muy concreto. Vamos a ver unos más. ¿Qué es administración? Administración, en términos prácticos, es la capacidad de lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo propio y el esfuerzo ajeno. Y noten cómo está remarcado en un color distinto la palabra objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar, pero necesitamos tener objetivos en mente, ¿sí? Si no tenemos un objetivo, bueno, en realidad no sabemos hacia dónde queremos llegar. Así que se trata de lograr objetivos predeterminados. Nosotros tenemos que saber previamente qué es lo que anhelamos alcanzar. Y esto se hace a través del esfuerzo, ¿sí? Remarcamos el esfuerzo propio, pero también el esfuerzo de otras personas. Vamos a trabajar con la voluntad, con el esfuerzo, con los recursos que Dios pone a nuestro alcance como administradores. Otra definición es una actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación propia y de otros. Si se dan, se pueden ustedes dar cuenta, realmente estoy diciendo en la segunda definición lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sí? Estamos viendo, bueno, es una actividad o una serie de actividades que van encaminadas a obtener resultados. ¿Cuáles son los resultados que queremos obtener? ¿Y cómo los vamos a obtener? Bueno, a través de esfuerzo, cooperación propia y de otras personas, ¿sí? Así que, bueno, son dos definiciones muy parecidas, son distintas palabras. Si les gustan las dos, pueden apropiar ambas, pero por ahí hay una imagen de un rompecabezas y un rompecabezas, bueno, aquí se llama rompecabezas, no sé si allá en Argentina se llama igual. Cada pieza, ¿verdad? Cada pieza suma y la suma de los esfuerzos, ¿verdad? Es lo que permite conseguir un objetivo. Uh-huh. Otra definición más, ¿qué es administración? Esta es muy bonita, ¿verdad? Y esta nos va a acercar a lo que será el desarrollo de los siguientes conceptos. Es un proceso que nos ayuda a lograr los objetivos de un grupo social mediante la adecuada coordinación y el uso eficiente de los recursos y la colaboración del esfuerzo propio y del esfuerzo de otros. De hecho, en estas definiciones, esta es la más elaborada y en esta se incorpora un término bastante interesante. Es un proceso. Administración es un proceso. Es decir, es una actividad que consta de varias etapas. Eso es un proceso, ¿verdad? Una serie de etapas y cada una de estas etapas tiene como propósito, ¿verdad? El sumar o el acercarnos al objetivo o a los objetivos que nosotros nos hemos fijado. Nuevamente tenemos allí subrayado en color rojo la palabra objetivos
Esto es, tengamos en mente que nosotros tenemos que administrar por objetivos, hermanos, por objetivos, pero también estamos hablando de coordinación, estamos hablando de ser eficientes, estamos hablando de los recursos, nuevamente se menciona el esfuerzo y enfatizamos que es el esfuerzo propio, pero también el esfuerzo de otras personas, ¿sí? Esto con relación al punto que tiene que ver con la definición de administración. En este punto de la clase, bueno, vamos a dialogar, ¿verdad? Con base en el repaso que hemos tenido de la clase anterior y también con base en estas definiciones de lo que es administración, la pregunta, ¿verdad?, que lanzamos a la clase es, ¿por qué razón el pastor o el líder de la iglesia deben administrar? ¿Por qué razón el pastor o líder de la iglesia deben administrar? Pues vamos a platicar, vamos a dialogar sobre esto, hermanos. ¿Quién quiere iniciar con este diálogo? Adelante, hermana Brenda. Sí, sí, ahí por ahí estaba viendo un poco y decía, con los recursos que tenemos o con los recursos que por ahí se tienen, que obtiene el pastor, se surgía la pregunta, ¿no? Justamente, ¿cómo se va a desarrollar la Gran Comisión? Y bueno, creo que esa sería la respuesta desde mi punto de vista, ¿no? Así es, hermana Brenda. Y bueno, menciona usted cómo se va a desarrollar la Gran Comisión. Porque nosotros tenemos este objetivo, ¿verdad? El cumplir con la encomienda del Señor Jesucristo. Ese es el qué. Lo que nos ocupa, ¿verdad?, es saber cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestra hermana Marianela y después a mi hermano Ricardo. Adelante, hermanos. Sí, a mí me hizo reflexionar cuando vimos estas preguntas al principio, ¿no? ¿Qué deseamos lograr y qué resultados? Y usted dijo que es como un GPS, ¿no? Y me recordé que hace unos años atrás iba con mi hijo en un auto que él había adquirido y pasamos por una ruta que generalmente íbamos frecuentemente y cuando llegamos el GPS del auto dijo está ingresando en un lugar peligroso. Y yo nunca había percatado que era un lugar peligroso hasta que el GPS no me lo avisó. Entonces, considerando eso, pienso que el pastor o líder debe administrar porque tienen el conocimiento, la espiritualidad como para indicar, tienen el GPS como para indicar cómo lograr o por qué camino ir, ¿no? En la administración. No sé si no estoy equivocada, si no, por favor corríjame. Gracias. Gracias, hermana Marianela. De antemano, no hay comentarios equivocados. Todos los comentarios tienen que ver pues con la experiencia que nosotros tenemos en el caminar de nuestra fe, en el ser parte de la iglesia. Así que muchas gracias, hermana, por darnos la aportación. Y bueno, es un buen ejemplo el del GPS, ¿verdad? Cuando nos advierte, a lo mejor la ruta que teníamos planeada no es la mejor porque hay un accidente más adelante o porque está cerrada la carretera. Bueno, algo así, ¿verdad? Nos sirve siempre en el camino. Y esto es también parte de los riesgos que tenemos que tomar en cuenta al momento de planear. Adelante, hermano Ricardo. Sí, hermano. Con respecto, estaba mirando, aguárdeme que yo hice la captura, que usted decía ahí en la diapositiva que había puesto, que
que el administrar, había que administrar por objetivos. Y el líder o pastor, por ahí como decía la hermana Marianela, es el que está viendo a dónde estamos. Y es el que está constantemente viendo el desarrollo y viendo principalmente a dónde estamos, después hacia dónde vamos dirigidos, ¿no? Y el cómo lo vamos a lograr. Y justamente el líder es quien está mirando, coordinando y haciendo uso eficiente de los recursos que tenemos, ¿no? Justamente con la colaboración de los demás participantes para llegar a ese objetivo que está planteado, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que el líder sea, o el pastor sea quien esté al mando, a la cabeza de toda la coordinación. Muchas gracias, hermano Ricardo. Mencionaba entre algunas de las actitudes que hay con relación al tema de la administración como un cierto menosprecio, ¿no? Es muy común encontrar algunos casos en donde el pastor o algún líder, lo digo aleatoriamente, ¿verdad? Y bueno, ustedes obviamente saben que hablo de mi experiencia aquí en México. No puedo hablar de otra experiencia, pero hay casos en donde dices que yo soy pastor, no administrador. Es que yo soy pastor, yo estoy aquí para pastorear, no para administrar, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos que necesitamos clarificar es que el líder cristiano también está llamado a ser un administrador de los bienes espirituales, ¿verdad? O de los recursos que se usan para el trabajo en la obra de Dios, ¿no? Entiendo que a lo mejor hay a quien se le puede dificultar, pero ahí es en donde tenemos que capacitarnos, donde tenemos que buscar superarnos. Pero es la idea, ¿no? Como ir venciendo, ir superando más bien esta actitud de decir es que yo no soy administrador, es que yo soy esto, ¿sí? Bueno, a lo mejor no es lo que más te gusta, a lo mejor no es tu énfasis, pero todos somos administradores, entonces tenemos que buscar hacerlo de una mejor forma. Hermana Esmeralda, adelante. Yo creo que el problema, hermano, es que no conocemos la correcta definición de administrador. Y es por eso donde separamos los cargos, ¿no? En decir, pues si yo soy el pastor, no puedo ser el administrador. Sin embargo, buscando conceptos más coloquiales, pues el administrador es el que cuida que todo funcione bien. Y entonces sí le compete al pastor, al ministro, cuidar que el rebaño funcione bien, que las finanzas funcionen bien, que los nuevos que llegan a la iglesia funcionen bien, porque es una función que sí le compete. Y sucede lo mismo quizá con las amas de casa, ¿no? Muchas dicen, pues no soy contadora, no soy administradora, pero si analizamos también nos compete la administración, porque nosotros somos las que velamos tanto por las finanzas del hogar, por el cuidado de los hijos, por el cuidado del inmueble, y terminamos siendo administradoras. Entonces, quizá el detalle es que no conocemos correctamente las definiciones, sin embargo, todos debemos ser administradores, aún hasta de nuestra propia vida, nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo. Muchas gracias, hermana Esmeralda. Muy buen comentario. Adelante, hermana Natalia. Buenas tardes. Yo pienso que el pastor o el líder debe ser administrador porque es la cabeza del grupo, la cabeza de la iglesia o del que está a cargo, y debe tener colaboradores, obviamente, ¿no? Pero debe estar pendiente de lo que está sucediendo, o sea, debe organizar
los recursos de la iglesia, porque si nadie los organiza o nadie los lleva adelante, eso se estanca y una iglesia estancada no progresa. Entonces sí o sí, el líder tiene que estar enfrente de esa administración. Muchas gracias, hermana, y también muy buen comentario. Me gustó mucho cuando usted dijo que el líder tiene que estar al pendiente de lo que está sucediendo, ¿verdad? El modelo de liderazgo que la iglesia necesita no es ese liderazgo, ¿verdad?, que está en el piso 15 y que está muy lejos de todo lo que está pasando en los pisos de abajo. Más bien ese líder es el que está recorriendo y que conoce cada una de las áreas. Por ejemplo, me gusta mucho la forma en la que el libro de Apocalipsis muestra a Jesucristo en la visión. Yo sé que no está hablando de administración, pero hay principios que sí se aplican, ¿verdad? Jesucristo dice que está caminando en medio de los 7 candeleros, ¿sí? Los candeleros representan a la iglesia. Ahí está Jesucristo. O sea, él sabe qué es lo que está pasando en la iglesia porque él está en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que saber qué es lo que está pasando en la iglesia, ¿sí? Definitivamente. Hermana Marianela, adelante. Sí, perdón, otra vez. No, escuchando todos estos comentarios, bueno, como mi esposo es el pastor de acá, de la iglesia de Loma Verde Escobar, y una vez por mes tienen reunión la comisión administrativa con él o con algún consagrado, como viendo todos los proyectos y bueno, el dinero que hay y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque bueno, en la iglesia acá de Argentina hay un manual como que dice que cuando se reúne la comisión administrativa tiene que haber un consagrado, sea pastor o diácono o presbítero, junto para que conversen sobre los proyectos y sobre la inversión de lo que se va a hacer en cuanto a lo de dinero, ¿no? Así que me parece que, bueno, también le compete al pastor saber lo que se hace con el dinero, ¿no? O en qué se invierte. Gracias. Sí, así es, definitivamente, hermanos. Es correcto. Bueno, vamos a continuar con la temática. Les agradezco, creo que ya estamos entrando en calor, ¿verdad? Con los comentarios. Al principio como que estábamos muy tímidos, no sé qué pasaba, pero además todos ustedes son personas de iglesia, saben cómo funciona la iglesia y creo que podemos adaptar muy bien los conceptos de la clase. Bueno, voy a regresar a la diapositiva y cuando quieran abrir su cámara o su micrófono, lo pueden hacer, hermanos, ¿sí? No se esperen a que yo les dé la palabra, si acaso no los veo, pero pueden hacerlo, ¿sí? Para hacerle algún comentario. Sí, están viendo nuevamente mi presentación, ¿verdad? Ok. Sí, hermano. Bueno, lo que tenemos en pantalla es el proceso administrativo, ¿sí? El proceso administrativo consta de 4 fases, que son las que vemos allí, y las vamos a ver en sentido contrario a las manecillas del reloj. La primera es planeación, la segunda es organización, la tercera es dirección y finalmente, en cuarto lugar, tenemos control. Repito, planeación, organización, dirección y control. Son las 4 fases del proceso administrativo. Las vamos a ver de manera detallada.
pero de manera inicial comento brevemente, ¿sí? Bueno, cómo administrar lo haremos a través de este proceso, ¿sí? La etapa de planeación, en la etapa de planeación se hacen las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere hacer? ¿Y qué se va a hacer? En algún momento, ¿verdad?, del año, el cuerpo de líderes de la iglesia se sienta, se reúnen en algunas sesiones y el objetivo de las reuniones es qué se quiere hacer para el año 2023, ¿sí? Esto no lo tendríamos que hacer en enero del 2023, ni en diciembre de 2022, porque estamos hablando de que es la planeación, así que podríamos pensar que en agosto o septiembre de este año 2022, el grupo de líderes empezaría con esto, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las necesidades? Recordando dónde estamos, ¿no? Que era la pregunta inicial y a dónde queremos llegar. Luego la siguiente etapa, que es la etapa de la organización. La organización se hace la pregunta, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Sí? Por ejemplo, necesitamos ampliar las instalaciones del templo. Bueno, entonces necesitamos un proyecto, necesitamos nombrar un comité que nos presente un proyecto, que nos presente funciones, que se forme un patronato, un comité, ¿verdad? Y que nos diga cómo se va a hacer, ¿sí? Esa es la organización. Y después viene el siguiente punto que tiene que ver con la dirección, ver que se haga. Que aquello que se puso en el papel, aquello que se planeó, lo que está organizado, bueno, ahora en la práctica se tiene que realizar, ¿sí? Ver que se haga. Y en eso consiste la dirección. En muchos casos, hermanos, planeamos muy bien y organizamos también de forma adecuada, pero a veces pudiera fallar el tema de la dirección, ¿sí? Ver que se haga. La última etapa del proceso administrativo es el control. ¿Cómo se ha hecho? Todo esto se traduce en las acciones que involucran el esfuerzo humano encaminado a lograr los objetivos que previamente se han determinado. Y nosotros, como personas de fe, reconocemos, ¿sí?, que más allá de nuestro esfuerzo y más allá de nuestras habilidades administrativas, pues está la acción divina, ¿sí? ¿Cómo administrar? Y vamos a entrar a la primera etapa, que es la planeación. Lo primero es que en el tema de la planeación hay algo que vamos a llamar el proceso de visualización. ¿Hacia dónde queremos llegar? Desde donde estamos, ¿cuál es la situación en la que deseamos encontrarnos dentro de cierto tiempo? Y la realidad es que necesitamos darnos un tiempo, hermanos, para esto, un tiempo para planear. En el caso nuestro, ¿verdad? Esta visualización tiene que ver también con el hecho de
de buscar en la voluntad de Dios qué es lo que Dios quiere que logremos como iglesia. ¿Cuáles son los pasos que Dios desea, verdad? Hacia dónde nos está llevando Dios como congregación. Determinar la visión y determinar la misión. En realidad, hermanos, bueno, una iglesia como la nuestra, que somos denominacionales, a nivel nacional, nosotros ya tenemos nuestra visión y nuestra misión, ¿sí? Ya es algo que está determinado. Los concilios o las conferencias en cada país ya lo han determinado. En ese sentido, nosotros, al ser parte de la denominación, bueno, contamos con esta ventaja, ¿no? Que ya hay una visión establecida, que ya hay una misión también establecida, y valdría la pena entonces que nosotros nos diésemos a la tarea a nivel de las localidades, ver cómo asimilar, cómo hacer nuestra esa visión y esa misión, ¿sí? Esto no resta valor. A mí me parece que incluso es sumamente importante, porque de poca utilidad sería, hermanos, tener una visión que no la hacemos nuestra en nuestras localidades, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacer que la visión general o que la visión nacional y que la visión ya establecida pueda encarnarse dentro de nuestra iglesia local? Eso también conlleva un proceso, ¿sí? Y vale la pena que nosotros podamos hacernos la siguiente pregunta. Pero también se da el caso de que estamos trabajando en ministerios dentro de la iglesia. No todos son pastores, no todos estamos en los mismos ministerios, y dependiendo de los ministerios en el que cada uno sirve, para determinar una visión, tenemos que partir de la pregunta: ¿cómo veo a mi iglesia en el futuro? ¿Cómo veo a mi iglesia en el futuro? ¿Cómo la veo ahorita? ¿Sí? ¿Y cómo la quiero ver, cómo la quiero ver en el futuro? Es el sueño deseado que buscamos lograr. Esa es la visión. El sueño deseado que buscamos lograr. Y por otro lado, también es importante, hermanos, que nuestra visión sea realista, que sea clara y que sea sencilla, pero que en esa claridad implique las aspiraciones que nosotros tenemos. Vamos a la misión. La misión, hermanos, responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál sería, hermanos, o cuál es en realidad la razón de ser de la iglesia? ¿Por qué Dios, en su voluntad, creó la iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra razón de ser? En la misión, lo que se hace es una descripción de lo que la iglesia hace y para quienes está dirigido el esfuerzo. Descripción de lo que la iglesia hace y para quién está dirigido el esfuerzo. Y determina la misión, las funciones a desempeñar para conseguir
para conseguir la visión. Esto es sumamente importante, hermanos, tener una visión, tener una misión. Me parece que todo esfuerzo que nosotros hagamos en nuestras iglesias para que nuestros congregantes conozcan lo que es nuestra visión y nuestra misión institucional, es un esfuerzo que vale mucho la pena, ¿verdad? Porque esto nos mete de lleno a lo que es el propósito, por qué existimos como iglesia. ¿Cuál es la visión de Dios y cuál fue la visión de Dios desde un principio al crear la iglesia? ¿Sí? Vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico. Más adelante, en algunas de las herramientas, vamos a ver una que es muy útil, es muy poderosa, ¿verdad? El FODA, el análisis FODA o SWOT, por sus siglas en inglés. Y vamos a hacerlo de forma práctica, pero ahorita solamente me voy a limitar a describir que siempre que establezcamos un plan de acción, siempre que hagamos un plan de trabajo, necesitamos hacer un diagnóstico, hermanos. ¿Sí? Necesitamos hacer un diagnóstico. Es decir, el grupo de líderes dentro de la iglesia, está en la etapa de planeación y entonces dentro de la planeación, la forma de definir qué se tiene que hacer tiene que partir de un diagnóstico, ¿sí? Y pongo como ejemplo el tema de que cuando vamos al médico, hermanos, ¿sí? Cuando tenemos necesidad y vamos al médico, lo primero que el médico nos da es un diagnóstico, ¿cierto, hermanos? Y si el diagnóstico es acertado, si el diagnóstico es correcto, entonces el tratamiento que prescribirá a continuación será el que necesitamos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si el diagnóstico no fuera el diagnóstico correcto? ¿Sí? ¿Me explico, hermanos? Entonces puede prescribir cualquier cosa, pero no sería lo que esta persona está necesitando, ¿sí? O, por ejemplo, cuando llevamos el automóvil a un taller mecánico, ¿sí? Generalmente decimos, lo voy a hacer en el taller de mi confianza, ¿no? Y cuando hablamos de un taller de nuestra confianza, es porque es de nuestra confianza porque da un diagnóstico certero. Ah, su carro echa humo por esto y por esto, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a arreglar. Diagnóstico. Bueno, pues en la iglesia, hermanos, pocas veces hablamos acerca de un diagnóstico. Pocas veces, cuando planeamos, ¿verdad? Pocas veces hacemos un diagnóstico, ¿sí? ¿A qué me refiero con hacer un diagnóstico? Por ejemplo, muchos jóvenes ya no quieren asistir a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer para trabajar en esa situación? De que muchos jóvenes ya no quieren asistir a la iglesia. Bueno, si tú quieres hacer un diagnóstico y saber por qué muchos o quizá algunos jóvenes no quieren asistir a la iglesia, te tienes que preguntar por qué no quieren asistir a la iglesia. ¿Sí me explico? Una pregunta, bueno, ¿por qué no asisten a la iglesia? Bueno, porque no hay a lo mejor actividades para ellos. Ok. Y sigues preguntando, ¿y por qué no hay actividades para ellos? Ah, pues no hay actividades para ellos porque no tenemos alguien que se encargue de liderar a los jóvenes. Ok. ¿Y por qué no tienes alguien que lidera a los jóvenes? Y sigues preguntando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
A lo mejor yo estoy dando ejemplos muy triviales, ¿no? O respuestas muy triviales, y a lo mejor las razones por las cuales los jóvenes no están asistiendo a la iglesia tienen que ver con cuestiones más de fondo. Pero tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Das una respuesta y dices, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay una herramienta que se llama de los 5 porqués, ¿sí? O sea, cuando tú encuentras una situación, tienes que preguntar 5 veces por qué. Y cuando llegas a la quinta respuesta de por qué, estás ya muy cerca o estás ya bastante cerca de encontrar la situación real, ¿sí? Bueno, es que las predicaciones en la iglesia no les parecen interesantes. ¿Por qué no les parecen interesantes las predicaciones en la iglesia? Es que no se habla de temas relacionados con la juventud. ¿Y por qué? Etcétera, ¿sí? Hasta que le vayas dando, hasta que vayas entrando. Es un proceso de análisis ahí bastante interesante. Y vamos haciendo el diagnóstico, hermanos, ¿no? Vamos haciendo el diagnóstico. El diagnóstico va a detectar, de momento, 2 cosas que voy a mencionar. Detectar las fortalezas, y las fortalezas se refiere a lo que está bien y que funciona adecuadamente, y las debilidades, que son necesidades, pero también sus causas. Necesidades y sus causas. Las 2 cosas vamos a detectar: fortalezas y debilidades. Bueno, y en el diagnóstico, por ejemplo, hay algunas necesidades. Podríamos, en el diagnóstico, al hacer la detección, enfocarnos y clasificarlas como necesidades de índole pastoral, necesidades que tienen que ver con la misión de la iglesia, y con necesidades administrativas. Por ejemplo, necesidades que tienen que ver con la acción pastoral, tiene que ver el tema del desempleo, hermanos, ¿no? El tema del desempleo que está en aumento, el tema de la violencia, el tema del duelo, las pérdidas, la desintegración en las familias, etcétera, ¿verdad? Hay tantas necesidades de índole pastoral. Necesidades en las áreas de la misión. Por ejemplo, aquí hemos estado trabajando en México la misión en varias áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el área de evangelización, el área de servicio o mayordomía, comunión o fraternidad y adoración. ¿Y cuál de las 5 es el área más débil en la localidad? ¿Cuál podría ser el área más débil en la localidad? O es evangelización, o es discipulado, o es servicio, o es comunión, o es adoración, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿y por qué? O necesidades administrativas, por ejemplo, ¿cómo estamos como equipo de trabajo? ¿Sí? ¿Tenemos equipo de trabajo? ¿Nuestras instalaciones son funcionales? ¿O necesitamos hacer una adecuación de las mismas? ¿Contamos con los recursos suficientes? ¿Los recursos humanos, financieros, son suficientes para lo que estamos haciendo, para lo que queremos realizar? ¿O necesitaremos más recursos? ¿Cómo los vamos a financiar? ¿Cómo los vamos a obtener?
Muy bien. Todo esto tiene que ver con el tema del diagnóstico. Y ya después que hacemos un diagnóstico, nos vamos a ir a un punto que tiene que ver con el factor mínimo, es decir, de todas las necesidades, ¿cuál es la que requiere más atención? Hay muchas necesidades, pero ¿cuál es la que requiere más atención? ¿En cuál es en la que debemos de enfocarnos de manera prioritaria, urgente, ¿sí? ¿A cuál vamos a dar prioridad? Más bien vamos a establecer prioridades, ¿sí? No que nos vamos a enfocar nada más en una y las otras no, sino que estableceremos prioridades. Y esto, hermanos, lo terminaremos definiendo en objetivos. Con base en cada necesidad, se debe establecer un objetivo que responda a esta necesidad. Los objetivos expresan logros que deseamos obtener, pero que al mismo tiempo también son posibles de obtener. Es la solución propuesta a un problema. Antes de pasar al receso, quisiera saber si hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario. Adelante, hermano Mario. Sí, a mí por ahí me pareció muy interesante el primer diagrama que nos presentó, donde estaba el tema de la planeación, la organización, la dirección y el control para llegar a, a realizar un objetivo, ¿no es cierto? Algo que veo que en nuestra congregación por ahí nunca se tuvo muy en cuenta, porque cuando alguien decía, bueno, falta hacer esto, bueno, yo veo quién cobra más barato, bueno, yo consigo ya, aquel cobra más barato, ese hace, bueno, listo, está, listo, hacemos, hicimos. Nunca ver, como usted dice, crear un grupo para ver cuál es la mejor opción, ¿no es cierto? Y a veces uno, por decir, cobra más barato o lo hace más barato a menor precio y después termina saliendo mal. Por ahí está bueno seguir ese diagrama y ese lineamiento, ¿no es cierto? Lo mismo con el diagnóstico también, para ver qué es lo que realmente se necesita, no solo porque yo digo, a mí me parece que hace falta esto, bueno, vamos a hacer esto, y listo, hacemos. Y por ahí hay otras cosas que están en una mayor necesidad, ¿no es cierto? Y no se las hacen. Sí, muchas gracias, hermano Mario. La ventaja que tenemos con el Zoom, hermanos, es que eventualmente vamos a tener un espacio para poder hacer algo como muy práctico, ¿no? Y que ustedes se lleven una idea, ¿no? De utilizar algunos formatos que nos pueden servir para esto, ¿no? Que ustedes puedan, por ejemplo, en sus grupos de trabajo, el poder utilizar estos formatos para lluvias de ideas, para hacer un análisis. Creo que
Creo que algunos de ustedes seguramente ya los han utilizado, pero a veces como que aplicarlo en la iglesia no estamos tan acostumbrados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, primeramente Dios. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay comentarios, hermanos, vamos a iniciar el receso. Vamos a tomar unos minutos. ¿Les parece bien que regresemos aquí en 10 minutos para reanudar la clase? Así que vamos a tomar un receso.